Después de 8 años dedicados a construir su imperio, mi esposo Andrés, el presidente ejecutivo, le entregó mi promoción a su nueva amante de 24 años. Es simplemente estrategia empresarial, me dijo sin pestañear. Al día siguiente, retiré las 15 carteras de inversión de mi familia, representando el 62% de su financiamiento total. Cuando Andrés me llamó desesperado rogando misericordia, mi respuesta fue directa y fría. Necesito comunicarte algo personalmente, anunció Andrés mientras ajustaba su corbata italiana frente al espejo antiguo de nuestra habitación principal. El Consejo Administrativo ha confirmado el nombramiento de Valentina Cortés como directora ejecutiva de Planificación Estratégica. Representa una visión renovadora para nuestro futuro. Me entregó esta información mientras yo permanecía en bata de seda, recién regresada de dejar a nuestra hija Lucía en su instituto privado. 8 años completos, invirtiendo la fortuna generacional de mi familia en su corporación, y lo aniquiló todo con la indiferencia casual de quien comenta sobre el pronóstico meteorológico. Incluso tuvo el descaro de agregar con sonrisa condescendiente: comprende que no representa nada contra ti, Victoria. Simplemente son decisiones comerciales necesarias. Comprendí perfectamente su mensaje. Por eso mantuve mi compostura, asentí con elegancia refinada y esperé pacientemente hasta que su Mercedes deportivo desapareció por el camino empedrado antes de comenzar metódicamente a desmantelar cada estructura que había financiado con los recursos de mi linaje familiar. Mis manos permanecieron extraordinariamente firmes mientras caminaba hacia mi despacho privado, sin lágrimas derramadas, sin gritos histéricos, solamente esa claridad cristalina que emerge cuando una verdad, largamente presentida, finalmente se materializa ante tus ojos. Activé mi computadora personal y accedí a las 15 carteras de inversión independientes que administraba para mi familia. Cada una había sido estructurada meticulosamente a través de los años, canalizando capital hacia Corporación Andrómeda mediante diversos conductos estratégicos. Andrés conocía sobre nuestras inversiones, naturalmente. Lo que jamás supo fue que cada inversor institucional, del cual presumía orgullosamente ante periodistas financieros, era realmente otra ramificación más de la fortuna acumulada por la familia Montemar, Fondo de Crecimiento Nórdico, el Fideicomiso Victoria, Inversiones Capital Pacífico, Grupo Financiero Platino. Todas estas entidades eran nuestras, gestionadas directamente por mí, respaldadas por 3 generaciones consecutivas de riqueza cuidadosamente preservada. Juntas constituyen el 62% del capital operativo de Corporación Andrómeda. Tomé mi teléfono celular y localicé el contacto de Mónica. La asistente personal de Andrés había estado proporcionándome señales sutiles durante meses enteros, aunque yo había optado deliberadamente por ignorarlas. Los cargos misteriosos en tarjetas corporativas, las reuniones nocturnas que jamás aparecían registradas en agendas oficiales, las facturas de consultoría de esa empresa Cortés y Asociados que comenzaron hace 7 meses exactamente. Mónica, dije cuando contestó mi llamada, necesito urgentemente que me reenvíes todas las facturas emitidas por Cortés y Asociados durante el último año fiscal completo. Hubo un silencio prolongado. Señora Herrera, podría costarme mi posición laboral. No perderás tu empleo, te doy mi palabra absoluta. 25 minutos después, mi bandeja de correo electrónico se saturó con documentación reveladora. 800.000 euros transferidos a la consultora de Valentina Cortés durante 7 meses por servicios de asesoramiento estratégico, investigación de mercados internacionales e implementación de iniciativas de expansión corporativa. Todo aprobado personalmente por Andrés, sin supervisión del Consejo Administrativo, utilizando su fondo discrecional para gastos ejecutivos. Un fondo que solamente existía porque mi madre había insistido firmemente en establecerlo durante la última reestructuración financiera. Inmediatamente contacté a Daniela. Mi hermana respondió al primer timbre, probablemente anticipando que conversaríamos sobre los preparativos para la celebración del aniversario de nuestra madre. Le entregó mi promoción prometida a su amante. Declaré sin rodeos innecesarios. El silencio de Daniela duró 4 segundos completos. Luego pronunció con determinación: voy inmediatamente hacia tu casa. No ejecutes ninguna acción hasta mi llegada. No voy a derrumbarme emocionalmente, si eso te preocupa. Victoria, te conozco perfectamente. No vas a llorar desconsolada. Vas a implementar algo considerablemente más devastador. Espera mi llegada. Pero la espera resultaba imposible. Extraje los estados financieros confidenciales de Corporación Andrómeda, los documentos auténticos a los cuales solamente Andrés, el director financiero Roberto y yo teníamos acceso autorizado. La empresa estaba apalancada hasta su límite máximo absoluto, sosteniéndose precariamente sobre líneas de crédito garantizadas por lo que ellos creían ingenuamente que eran fuentes de financiamiento diversificadas. En realidad concreta, todas las garantías financieras procedían exclusivamente del capital acumulado por los Montemar. Éramos los cimientos invisibles que sostenían la reluciente torre corporativa de Andrés,
Lucía llamó desde su instituto durante el receso del mediodía. Mamá, olvidé completamente mi carpeta de composiciones musicales. ¿Podrías traérmela? Por supuesto, cariño. Llegaré en aproximadamente una hora. ¿Está todo en orden? Tu voz suena peculiar. 13 años de edad y ya demasiado perceptiva para su propio bienestar. Todo marcha perfectamente bien. Disfruta tu almuerzo escolar. Después de finalizar la llamada, me encontré contemplando una fotografía enmarcada sobre mi escritorio de caoba. El día de nuestra ceremonia matrimonial, la mano de Andrés posada sobre mi cintura. Mi padre permaneciendo a nuestro lado, irradiando felicidad aparente. Aquel día memorable. Mi padre me había llevado discretamente aparte. Los Herrera representan personas ambiciosas por naturaleza, me había advertido con sabiduría. Asegúrate siempre de proteger tus intereses fundamentales. Pensé entonces que estaba siendo excesivamente tradicional y protector. Ahora comprendía finalmente que él había percibido claramente lo que yo había estado negándome a reconocer durante 8 años completos. Algunas alianzas matrimoniales jamás fueron verdaderamente igualitarias, ciertos sacrificios personales nunca reciben apreciación merecida, sonó el timbre de entrada. Daniela entró sin aguardar invitación, habiendo sustituido su traje formal de magistrada por ropa casual. Su rostro mostrando determinación absoluta. Muéstrame absolutamente todo, ordenó con autoridad. Giré la pantalla de mi portátil hacia su dirección. Estudió meticulosamente las carteras de inversión, las facturas comprometedoras, los estados financieros confidenciales. Su expresión se ensombrecía progresivamente con cada documento examinado. Santo cielo, Victoria, él ha construido literalmente todo con tu capital financiero. El capital de nuestra familia, corregía automáticamente. Negativo, Daniela señaló con su dedo transacciones específicas. Estas firmas autorizadas son exclusivamente tuyas. Estas decisiones de inversión estratégica fueron tomadas por ti personalmente. Mamá te otorgó control absoluto de estas cuentas fiduciarias. Tú has sido la verdadera arquitecta durante todo este tiempo. La palabra arquitecta resonó profundamente en mi conciencia. Andrés se autodenominaba públicamente el arquitecto del éxito de Corporación Andrómeda en cada entrevista periodística. El visionario emprendedor que había construido un imperio financiero partiendo de recursos mínimos. Mientras tanto, yo había sido quien reestructuró sistemáticamente la deuda corporativa, aseguró las líneas de crédito esenciales y garantizó la liquidez necesaria durante cada expansión arriesgada. Todo permaneciendo invisible, todo siendo atribuido exclusivamente a su supuesto genio empresarial. ¿Qué expresó mamá cuando conseguiste asegurar el fondo de inversión Gileas? Preguntó Daniela con curiosidad. Mencionó que estaba manteniendo la tradición familiar de manera admirable y digna. Daniela emitió una risa amarga y cínica. La tradición generacional de respaldar financieramente a hombres que no merecen semejante apoyo. Reflexiones sobre esa tradición heredada. Mi abuela paterna, quien había gestionado secretamente las inversiones de mi abuelo, mientras él recibía públicamente todo el reconocimiento por su riqueza acumulada. Mi madre, quien había construido metódicamente la fortuna familiar mientras mi padre jugaba golf en clubes exclusivos y asistía a reuniones sociales superficiales. Ahora me encontraba financiando el imperio corporativo de Andrés, mientras él entregaba mi promoción ganada a una mujer que apenas había completado su maestría en administración de empresas. Sebastián llamó posteriormente. La voz de mi hermano transmitía una furia apenas contenida bajo control. Carolina me informó sobre lo sucedido. Por favor, confirma que finalmente vas a terminar con esta situación insostenible. Estoy evaluando cuidadosamente mis opciones disponibles. Victoria, deja de emplear diplomacia innecesaria. Lleva meses engañándote descaradamente. Todas las personas lo saben sobre Valentine Cortés. Los han observado juntos en hoteles boutique, restaurantes exclusivos. Incluso en aquella conferencia en Milán, a la cual no pudiste asistir porque Lucía tenía bronquitis aguda. Milán. Hace 4 meses exactamente. Andrés había enviado fotografías de la conferencia desde su habitación hotelera, alegando agotamiento extremo por las presentaciones ejecutivas. Mientras tanto, yo había permanecido sosteniendo la mano de nuestra hija en el hospital pediátrico. Gestiona llantos respiratorios intensivos. ¿Cuánto tiempo exactamente hace que todos lo saben? Pregunté con voz controlada. ¿Realmente importa eso ahora? Lo que importa genuinamente es qué acción tomarás inmediatamente. Después que Sebastián finalizó la llamada, regresé a examinar las carteras de inversión. Cada cuenta contenía cláusulas de retiro inmediato, claras legalmente, ejecutables instantáneamente. Mi padre había insistido firmemente en incluirlas, afirmando que la liquidez financiera representaba libertad verdadera. Podría extraer todo el capital en 24 horas. La documentación legal era meticulosa, los contratos absolutamente blindados contra cualquier impugnación. Tomé la carpeta musical que Lucía había olvidado y conduje hasta su instituto privado. La normalidad aparente del edificio educativo, las conversaciones de los adolescentes, el aroma de la
la comida, en la cafetería estudiantil, todo me parecía surrealistamente ajeno a mi realidad. Lucía me recibió en la oficina administrativa y aceptó la carpeta con un abrazo rápido. Gracias infinitas, mamá. Te amo profundamente. Yo también te amo, cariño mío. Durante el trayecto de regreso pasé deliberadamente por la sede de Corporación Andrómeda, la torre reluciente que Andrés adoraba fotografiar para sus perfiles en redes sociales digitales. Construida desde cero absoluto, proclamaba su biografía oficial. Pensé en Valentina Cortés, probablemente sentada en la oficina que legítimamente debería haber sido mía, planeando su futuro con mi esposo utilizando exclusivamente el dinero de mi familia. Esa noche preparé la cena como de costumbre. Salmón con espárragos frescos, el plato predilecto de Lucía. Ella conversaba animadamente sobre su jornada escolar mientras yo asentía mecánicamente, mi mente calculando secuencias de retiro, cronogramas e impacto financiero. Andrés envió un mensaje afirmando que llegaría tarde nuevamente, otra reunión ejecutiva de emergencia supuesta. No me molesta en responder su mensaje. Más tarde, completamente sola en mi despacho privado, abrí una nueva hoja de cálculo financiera. 15 cuentas representando el 62% del capital de Corporación Andrómeda. Una por una comencé, redactando avisos formales de retiro. No para enviarlos todavía, solamente para tenerlos completamente preparados. Cada uno redactado meticulosamente, legalmente impenetrable, programado estratégicamente para lograr el máximo impacto devastador posible. La fotografía sobre mi escritorio capturó nuevamente mi atención. El día de nuestra ceremonia matrimonial, pero esta ocasión noté algo diferente y revelador. La expresión de mi padre no era solamente de alegría paternal, era de preocupación profunda y advertencia silenciosa. Él ya sabía entonces lo que yo solamente ahora estaba finalmente aceptando con claridad absoluta. La gala trimestral de inversionistas resplandecía con un esplendor artificial que me producía náuseas. Controladas. Las lámparas de cristal proyectaban luz prismática por el salón principal del Hotel Imperial, donde Corporación Andrómeda recibía 300 de sus accionistas más valiosos financieramente. Yo permanecía posicionada junto a Andrés con mi vestido color borgoña, el que él había seleccionado personalmente porque lucía favorecedor en fotografías profesionales, interpretando el papel de esposa comprensiva mientras él navegaba por el salón con su encanto empresarial habitual, distinguidas damas y caballeros. Anunció Andrés golpeando ligeramente su copa de champán importado. Antes de continuar con las festividades programadas, deseo presentarles a alguien quien ha sido fundamental en nuestras iniciativas estratégicas recientes. Por favor, den la bienvenida cordial a nuestra brillante nueva directora Valentina Cortés. Ella emergió de entre la multitud elegante como si hubiera estado aguardando precisamente su momento. 24 años de edad, recién graduada con maestría en administración por Escuela de Negocios prestigiosa, vestida con un traje de cóctel negro que costaba más que el alquiler mensual promedio. Su confianza llenaba el espacio de tal manera que otras mujeres retrocedían instintivamente. Gracias infinitas, Andrés, dijo Valentina con voz que resonaba perfectamente en toda la sala. Estoy absolutamente encantada de colaborar con un líder tan visionario y extraordinario. Sabía exactamente cómo sostener el micrófono profesionalmente, cómo inclinar su cuerpo para los fotógrafos presentes, cómo hacer pausas calculadas para causar impacto dramático. Pero lo que genuinamente capturó mi atención fueron los detalles minúsculos reveladores, la forma en que automáticamente tomó la taza de café de Andrés para sostenerla mientras se la ajustaba a sus mancuernillas italianas. Como supo ordenar su bebida con leche de almendras en lugar de crema normal cuando el camarero se aproximó. Estas no eran cosas que se aprendieran en contextos profesionales exclusivamente. Cuando extendí mi mano para saludarla formalmente, ella la mantuvo un instante prolongado de más. Sus ojos color avellana, estudiándome con el interés distante de alguien que examina una antigüedad en museo histórico. Señora Herrera, expresó, Andrés habla con admiración sobre su apoyo incondicional. Apoyo, no colaboración estratégica ni contribución fundamental. Simplemente apoyo doméstico. Señorita Cortés, respondí imitando su tono mesurado. Estoy genuinamente deseando conocer más sobre su trabajo como consultora externa. Andrés intervino rápidamente, colocando su mano en mi espalda en un gesto que parecía más una redirección física que un gesto de afecto matrimonial. Valentina ha estado analizando exhaustivamente nuestras oportunidades de expansión en mercados emergentes. Sus perspectivas son verdaderamente revolucionarias para nuestra industria. Posteriormente, cuando pregunté discretamente a Mónica sobre el proceso de contratación de Valentina, la asistente ejecutiva de Andrés se quedó repentinamente fascinada con la pantalla de su teléfono móvil. No sabría proporcionarle información al respecto, señora Herrera. El señor Herrera gestiona directamente los contratos de consultores externos sin intervención departamental. Mónica llevaba 6 años completos trabajando para Andrés. Jamás anteriormente había evitado mi mirada directa de esta manera tan obvia.
A la semana siguiente, decidí organizar el despacho ejecutivo de Andrés mientras él asistía a su conferencia trimestral en Hamburgo. Se había quejado repetidamente del desorden y pensé que tal vez localizaría los documentos de la promoción que había prometido presentar formalmente. Se suponía que el puesto de directora de estrategias se anunciaría al mes siguiente. Deseaba revisar las condiciones contractuales antes de la reunión del Consejo Administrativo programada. Busqué meticulosamente en todas las carpetas corporativas, todos los cajones del escritorio, todos los archivadores metálicos. Absolutamente nada relevante, ni contratos laborales, ni resoluciones del Consejo, ni documentación alguna de la promesa que había formulado 4 semanas antes. Lo que descubrí fueron recibos comprometedores, cenas en restaurantes exclusivos en los cuales nunca había estado presente, gastos de hotel en la ciudad durante noches en las cuales supuestamente había estado trabajando hasta tarde en la oficina corporativa, un recibo de joyería de lujo con fecha de hace 3 meses, un brazalete que jamás había recibido como obsequio. Lucía entró mientras yo permanecía sentada en su escritorio ejecutivo rodeada de papeles que pintaban un cuadro que no deseaba contemplar. Mamá, ¿te encuentras bien? Me obligué a sonreír convincentemente. Solamente estoy organizando el desorden de papá. Ella se sentó en el brazo del sillón de cuero. La nueva colega de papá, Valentine, es realmente atractiva. Mis manos se detuvieron abruptamente sobre los papeles. ¿Cuándo exactamente conociste a Valentine? Ayer precisamente. Mónica me llevó a la oficina de papá después de mi clase de piano porque mi teléfono celular se había quedado sin batería y no podía contactarte. Ella estaba allí presente. Estaban examinando algo en su computadora. Ella tenía su mano posada sobre su hombro. Lucía hizo una pausa y se ajustó una hebra de cabello. Usa la misma fragancia que la nueva colonia de papá. La colonia, que había notado hace 4 meses, algo costoso y desconocido que impregnaba su ropa. Cuando le pregunté sobre ella, me explicó que se la habían obsequiado en el hotel de Hamburgo y que le había agradado tanto que había adquirido un frasco completo. Pero hacía 8 meses que había regresado de Hamburgo. ¿Te presentó papá apropiadamente? Le pregunté manteniendo un tono vocal neutro y controlado. Realmente no parecía sorprendida de verme allí. Valentine mencionó que había escuchado hablar mucho sobre mí, pero inicialmente me llamó a Laura en lugar de Lucía. Ese sábado siguiente, la subasta benéfica anual del Club Campestre proporcionó el escenario perfecto para humillación pública calculada. Sebastián me localizó durante la subasta silenciosa con expresión grave y preocupada. Carolina permanecía a su lado y su actitud habitualmente alegre había sido reemplazada por algo que parecía compasión genuina. Necesitamos conversar urgentemente, dijo Sebastián guiándome hacia la terraza con vistas panorámicas al campo de golf. Si se trata de la donación de la fundación familiar. Su trata de Andrés, me interrumpió Sebastián, y de esa consultora. Enderecé mi espalda defensivamente. Valentine Cortés está trabajando en la expansión de mercados internacionales. Carolina me tocó el brazo con delicadeza. Victoria, todas las personas están comentando sobre ellos. Ya ni siquiera intentan disimular su relación. Los observé en el restaurante La Fontana el jueves pasado, confesó Sebastián. Ella tenía su mano posada en su muslo. Compartían una botella de vino que cuesta más que el pago mensual del automóvil de la mayoría de personas. Jueves. Andresa. Estaba en una cena con clientes potenciales en Frankfurt. Yo había pasado esa noche asistiendo a Lucía con su proyecto de ciencias naturales. Una maqueta del sistema solar que ahora me parecía una metáfora extraordinariamente adecuada de mi matrimonio. Cuerpos celestes distantes orbitando alrededor de un centro que ya no sostenía gravitación alguna. Mereces considerablemente mejor que esta situación, dijo Carolina en voz baja y sincera. Los murmullos me persiguieron durante el resto de la recepción social. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando me aproximaba. Mujeres que me conocían desde hace años me ofrecían sonrisas compasivas que me hacían sentir como si hubiera sido cortada con papel afilado. Los hombres evitaban el contacto visual como si la infidelidad matrimonial fuera contagiosa socialmente. Esa noche el sueño resultaba imposible. A las 22 horas le informé a Andrés que iba a casa de Daniela para discutir los preparativos para el aniversario de mi madre. En lugar de eso, conduje hasta las oficinas de Corporación Andrómeda. El edificio estaba casi vacío. Solamente el equipo de limpieza nocturna y los guardias de seguridad que me conocían suficientemente como para permitirme pasar sin formular preguntas. El piso ejecutivo permanecía en oscuridad completa, exceptuando una oficina en esquina, la de Andrés.
Al aproximarme escuché la risa de Valentine, brillante y despreocupadamente juvenil. A través de las puertas de cristal de la sala de juntas pude observarlos claramente. Las diapositivas de la presentación brillaban en la pantalla, pero ninguno de los dos las miraba realmente. Valentine tenía su mano apoyada en el hombro de Andrés. Él le rozaba la muñeca con sus dedos mientras señalaba algo en el ordenador portátil. La intimidad casual, el lenguaje corporal cómodo de personas que habían cruzado hace tiempo prolongado los límites profesionales apropiados. Permanecí allí durante 2 minutos completos observando a mi esposo con otra mujer, sintiendo como algo dentro de mí se cristalizaba en una certeza fría, dura e inquebrantable. Entonces empujé la puerta decisivamente. El rostro de Andrés atravesó por una serie de expresiones como una máquina tragamonedas intentando encontrar la combinación correcta. Sorpresa inicial, culpa evidente y finalmente una molestia defensiva predecible. Victoria, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora? Podría formularte exactamente la misma pregunta. Valentine ni siquiera fingió sentirse incómoda o avergonzada. Retiró su mano del hombro de Andrés lentamente, deliberadamente, como si quisiera dejar algo perfectamente claro. Su sonrisa era un desafío abierto. Estamos preparando la presentación del Consejo Administrativo para el lunes próximo, explicó Andrés. No representa lo que parece superficialmente. La mentira más antigua del mundo civilizado, pronunciada con la confianza arrogante de un hombre que había olvidado completamente que yo no era tonta. Detrás de él, la diapositiva de la presentación mostraba las proyecciones para el próximo trimestre fiscal. Yo había creado esas proyecciones hace 3 semanas exactamente. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas sin pronunciar palabra adicional, dejando a Andrés a mitad de su patética explicación insuficiente. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol con precisión metronómica mientras me dirigía hacia el ascensor. Cada paso me alejaba más de los restos destruidos de mi confianza matrimonial. A mis espaldas escuché a Andrés llamar mi nombre repetidamente y luego silencio absoluto. La voz de Valentine me siguió pronunciando algo sobre las proyecciones trimestrales como si absolutamente nada hubiera sucedido. A la mañana siguiente permanecí de pie frente a las puertas de cristal esmerilado de la sala de conferencias principal de Corporación Andrómeda con mi mano congelada en el pomo metálico. A través del cristal distorsionado podía escuchar la voz de Andrés elevándose por encima de la charla matutina de los miembros del Consejo Administrativo. Antes de comenzar con el orden del día programado, tengo un anuncio importante que hacer. El puesto de directora de estrategias recae en Valentine Cortés, cuya perspectiva innovadora revolucionará la trayectoria de Corporación Andrómeda. Las palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico devastador. No porque me sorprendiera genuinamente. Después de lo de anoche, sabía que esto iba a suceder inevitablemente, sino por la facilidad absoluta con la cual lo pronunció. 8 años de mi trabajo incansable, mi planificación estratégica meticulosa, el dinero de mi familia para construir esta corporación, descartados en una sola frase ejecutiva. Los aplausos estallaron dentro de la sala. A través del cristal esmerilado pude observar sombras de pie con manos juntas en señal de celebración por mi reemplazo. Completo permanecí allí durante 2 minutos completos, con mi anillo de boda reflejando la luz matutina, sintiéndolo repentinamente como un grillete que yo misma me había colocado en el dedo. Cuando se abrieron las puertas y Andrés salió con los miembros del consejo, me vio allí de pie esperando. Su paso vaciló momentáneamente antes de recuperarse, aproximándose a mí con el paso cauteloso de alguien que se acerca a un animal salvaje impredecible. Victoria, iba a informarte personalmente. Cuando exactamente, mi voz sonó más firme de lo que anticipaba. Mira, no representa nada personal contra ti, dijo de pie con su traje de 12.000 euros que había sido pagado por mi fondo fiduciario familiar. Valentine aporta una energía diferente y renovadora. Está más en sintonía con nuestra visión de futuro corporativo. Nuestra visión de futuro. Como si yo no hubiera sido quien había creado esas visiones estratégicas, redactado esas estrategias corporativas y conseguido la financiación para hacerlas realidad tangible. Me mordí la lengua con fuerza, saboreando el cobre metálico, y utilicé el dolor para evitar gritar en medio de su preciosa sede corporativa. Ricardo Navarro, el director financiero, pasó junto a nosotros y capté un destello de lástima en sus ojos antes de que apartara la mirada rápidamente. Todos lo sabían perfectamente. Todos ellos se habían sentado en esa sala y habían aplaudido mi reemplazo, sabiendo perfectamente de quién era el capital que les permitía cobrar sus salarios ejecutivos. Me retiré sin pronunciar palabra adicional. De alguna manera inexplicable, mis piernas me transportaron al estacionamiento, luego a mi automóvil y luego a la autopista. Mis manos temblaban mientras conducía y sin darme cuenta me encontré entrando en el camino de acceso de Daniela. Mi hermana me echó un vistazo rápido a mi expresión facial y me condujo al interior.
Inmediatamente, la historia emergió de mi boca en frases entrecortadas mientras ella servía vino generosamente. Ese miserable traidor, dijo Daniela, paseándose por la cocina con energía volcánica. Ese ingrato infiel soltó una serie de improperios que habrían hecho desmayar a nuestra madre. Retiraré cada centavo que nuestra familia ha invertido. Cada centavo. A ver cómo se las arregla su amante con una corporación sin financiamiento operativo. Ya estaba buscando su teléfono cuando la detuve. Tenemos que contactar primero a mamá. Daniela se detuvo con su dedo suspendido sobre la pantalla. Ambas sabíamos perfectamente lo que eso significaba. Eleanor Montemar no tenía reacciones emocionales impulsivas, tenía respuestas estratégicas calculadas. Mamá respondió al segundo timbre como si estuviera anticipando nuestra llamada. Daniel activó el altavoz y yo le relaté la historia completa nuevamente, esta ocasión de forma más coherente y organizada. El silencio que siguió me pareció un juicio familiar. Ya veo claramente, dijo finalmente mi madre con tono absolutamente gélido. ¿Y te acabas de enterar de esta relación ahora precisamente? Había indicios evidentes, admití sinceramente. Decidí no verlos conscientemente. Sí, dijo simplemente. Así es exactamente. Su decepción me dolió considerablemente más que la traición de Andrés. Ella me había advertido a su manera característica. Todas esas preguntas cuidadosas sobre si Andrés me trataba adecuadamente, las observaciones sobre lo cansada que parecía últimamente. Ella había visto claramente lo que yo me negaba a reconocer. Y ahora había demostrado ser un fracaso en el único ámbito en el cual se suponía que las mujeres Montemar debían destacar consistentemente. Proteger nuestros activos familiares. Una mujer. Montemar no se derrumba emocionalmente, querida. Continuó con voz que transmitía el peso de generaciones. Elaboramos estrategias meticulosas. Ven a la hacienda familiar mañana por la mañana. Trae a Daniela y todos los documentos financieros que tenga sobre Corporación Andrómeda. 3 días después permanecí en mi propio jardín, observando cómo la fiesta del 14º cumpleaños de Lucía se desinflaba lentamente como un globo pinchado. Andrés llevaba 1 hora completa de retraso. El pastel helado se estaba